Jesucristo sufrió por nosotros, amén. Él tomó nuestro lugar y eso es lo que decía la letra de este canto. Sabe que como un corto testimonio, porque Dios se lleva la honra y gloria, y este es al Dios que servimos. Sabe que cuando Sarita estaba en mi vientre y el doctor nos dijo que la niña tenía un hoyo en su cerebro, que ella no iba a poder caminar, hablar, valerse por sí misma. La misma doctora me dijo que la abortara porque la calidad de vida de nosotros como papá iba a cambiar, que iba a ser un estorbo. Y vemos que antes de nacer Dios pone su mano en la vida de Sarita y todo el diagnóstico, el reporte que el doctor nos había dado, Dios lo cambió y nos había dicho no iba a hablar, no iba a hacer nada, y fue la que habló antes de mis otros dos niños, es la que caminó antes, habló antes, y es la que está adorando al Señor junto a su papá. Y este es el Dios vivo, a este Dios que celebramos este día, y cada día no hay que esperar, cada resurrección, cada día hay que darle la honra y gloria al Señor. Y damos este testimonio para que su fe aumente y usted vea que no hay nada imposible para Dios. Amén. Así que los niños pueden ir a su clase, los jóvenes vamos a estar yendo a la clase, los teens. Y que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Nos da tanto gozo el poderle saludar y también tener a nuestra linda visita este día. Dios les bendiga y el tiempo con nuestro pastor. Les amamos y sigamos orando los unos por los otros. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Yo creo que es glorioso el alabar y bendecir al nombre del Señor. Me regocijaba cuando escuchaba a Sara, porque como dice mi esposa, el Señor ha hecho tantas maravillas en nuestros hijos, en nosotros, que cuando vemos esa obra del Señor en su vida, cómo ella le alaba, cómo ella le bendice, también mis otros dos hijos que son milagros de Dios, podemos bendecir el nombre del Señor con todo nuestro corazón, porque Él es fiel, Él es bueno, es maravilloso, Él es verdadero, y prueba de ello es su resurrección, lo que hace por nosotros, lo que nos ha dado con esa muerte y esa resurrección. Nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la salvación, nos ha dado esperanza de que nosotros un día también nos podamos levantar de la tumba. ¿Cuántos adoran el nombre de nuestro Señor en esta tarde? Es hermoso el que podamos meditar en la palabra del Señor, y más que nada en el acontecimiento más grande junto a la crucifixión de lo que sucedió en esta tierra cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba. Eso es hermoso, el poder meditar todo lo que conlleva el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso el entender que la palabra del Señor se cumple. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Pero 3 capítulos después, en Romanos 6:26 nos dice: porque de tal manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Juan 3:16, casi todo el mundo lo sabe, pero no todos lo toman en serio. Y dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso?
No nos dejó abandonados, no nos dejó a nuestra suerte, sino que Él, desde antes de crear el universo, la palabra nos enseña que ya había trazado un plan maravilloso para la humanidad, que Él sabía se iba a perder en el pecado, y su Hijo estaba dispuesto desde antes de hacer todas las cosas, de crear todas las cosas, en venir a dar su vida por cada uno de nosotros, y por eso alabamos y glorificamos su nombre. Y en un de paréntesis, bienvenidos los que están de visita, Linda. Brother, God bless you. Good to have you here. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar. Walter y Rosalina, it's so wonderful to see you in the house of the Lord. Qué bueno que los miramos en la casa del Señor en esta tarde y nos gozamos juntos, amén, en lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos levantado nuestras manos, has tocado nuestro ser. Pero es necesario escuchar tu palabra, es necesario que cada uno de nosotros seamos alimentados espiritualmente, Señor, para que podamos nosotros crecer en ti, madurar y dar fruto que traiga honra, gloria y alabanza a tu nombre. Por eso en esta tarde toma el control de cada corazón, de cada vida, de cada mente, Señor, y que tu palabra caiga en tierra fértil, que tu palabra caiga en corazones, Señor, que sean transformados para gloria de tu nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso, precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos honra, gloria y alabanza por siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Qué bueno es Dios con nosotros. En esta tarde voy a estar leyendo la compilación de todos los evangelios, de cómo sucedió la resurrección. Si usted va evangelio por evangelio, cada uno de los evangelistas, de los apóstoles que escribieron, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan de diferente manera lo sucedido el día de la resurrección. Esto no quiere decir que haya contradicciones en la palabra del Señor, sino que cada uno tenía su forma de ver las cosas. Es como cuando usted presencia algún evento, algún accidente, algún evento grande. Usted lo narra de una manera, pero quizás su esposa o su esposo, sus hijos, sus amigos lo narren de otra manera. Esto no quiere decir que las narrativas de cada uno estén equivocadas, sino que cada quien lo ha visto de la manera en que está situado en ese momento. Y cada discípulo escribió a su propia manera, pero guiados por el Espíritu Santo, cómo es que sucedió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a estar dando lectura de los 4 evangelios, una compilación de cómo es que sucedió en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dice la palabra del Señor: pasando el día de reposo, el primer día de la semana, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé trajeron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto es como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Cuando leemos los evangelios muchas veces pasamos por alto los detalles, y yo sé que a usted le sorprendió cuando escuchó y el ángel se sentó en la piedra, porque lo hemos leído, pero como están en diferentes evangelios, muchas veces no captamos la realidad de lo que pasó en esa hermosa mañana de resurrección. Y continúan narrando la palabra del Señor. María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos a dónde lo han puesto. Al amanecer, muy de mañana,
La otra María y Salomé y ciertas mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas, inclinaron sus rostros a tierra. Hablando uno de los ángeles, un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos y a Pedro que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Los ángeles les dijeron: acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran gozo, temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, pero corrieron a dar las noticias a los discípulos. Después de escuchar a María Magdalena, Pedro se levantó y salió junto al otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, maravillados de lo que había acontecido. Pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús.
Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y el que había dicho estas cosas, después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando cuando oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto. Se negaron a creerlo. Imagínense, hermano, hermana, mientras las mujeres regresaban del sepulcro e iban a avisar a sus discípulos, de repente Jesús les salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y ellas fueron y anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Gloria al nombre del Señor. En otras palabras, cuando llegaron tan emocionadas las mujeres, esto dijeron, ¿les hizo daño algo? ¿Creen que miraron a Jesús resucitado? Oilas. Lo triste del caso es que Jesús ya había predicho su muerte y su resurrección en innumerables ocasiones. Un día, cuando discutía con los religiosos del pueblo, les dijo, ven a este templo, en 3 días lo derribaré y lo volveré a levantar. Y ellos creían que estaba hablando del templo de Jerusalén y dijeron, este está más loco que una cabra. ¿Cómo es que este hombre va a destruir un templo y lo va a levantar una vez más? Pero él estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando que iba a entregar su vida, pero al tercer día él la iba a tomar una vez más para levantarse de esa tumba y ser nuestro Dios y nuestro Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Él lo dijo, yo doy mi vida de mi propia voluntad y tengo poder y autoridad para tomarla de nuevo. Nadie le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él no es una víctima, Él no es un mártir. Él es el sacrificio perfecto para lavar el pecado de la humanidad. Gloria al nombre de nuestro Señor. Por eso es que celebramos con tanta alegría y con tanto gozo en esta época, porque sabemos que esta época, la resurrección de Jesucristo, tiene gran peso para nosotros, es imprescindible, es importante, y por eso este mensaje se titula La importancia de la resurrección. Y para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es imprescindible que nosotros entendamos, que sepamos cómo ocurrió la resurrección de nuestro Salvador. Como creyentes en Cristo Jesús, como salvos por su sangre, cada uno de nosotros debemos conocer claramente este hecho glorioso e histórico que sucedió hace 2000 años. Debemos entender la importancia de la resurrección. La resurrección es tan importante como la crucifixión, porque la palabra nos enseña que las dos cosas van de la mano. Necesitamos entender que todo esto es un conjunto para que tú y yo podamos gozar de la salvación y de la vida eterna.
Necesitamos entender esa importancia y es por eso que el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3 y verso 15, nos dice que estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos cuestione acerca de la esperanza que mora en cada uno de nosotros. ¿Cuál es esta esperanza? La esperanza de la vida eterna, la esperanza de ver el rostro de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús en esta tarde? Esa esperanza mora en cada uno de nosotros y no es una esperanza de a ver si va a pasar, no es una esperanza de algo que quizá va a acontecer. ¿Sabe por qué la esperanza nuestra no es de esa forma? Porque estamos creyendo en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, aquel que no es hombre para que mienta y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y la palabra dice en la escritura que cuando Dios promete, sus promesas son sí y amén. En otras palabras, tenemos que entender que Él va a llevar a cabo todo lo que ha expresado en su palabra. Todas las promesas que nos ha dado se llegarán a cumplir, porque ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Alaba su nombre en esta tarde. Es por eso que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos saber, necesitamos entender plena y positivamente que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, es un hecho que realmente sucedió, es un hecho corroborado por los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Pablo también, que era enemigo de la cruz, era enemigo de Cristo, iba en camino a Damasco. Y cuando iba para aprender a los cristianos y llevarlos a torturar, llevarlos a encarcelar, dice la palabra que de repente vino una luz más fuerte que el sol de mediodía. Y cuando esa luz cayó sobre Pablo, dice que él cayó de su caballo. Y cuando vio esa luz, entendió que era algo sobrenatural. Y dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Cómo sabía que él era, Pablo, que era alguien sobrenatural? Y cuando Pablo expresa estas palabras, Señor, ¿quién eres?, se oye la voz desde esa luz y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Estaba persiguiendo Pablo a Jesús? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y es duro que le des golpes a un aguijón. Imagínese usted darle golpes a un aguijón, ¿qué le va a pasar? Se le va a deshacer la mano o el pie de tanto pegarle a ese aguijón, porque es una punta de metal. Y eso es lo que le decía Jesús: ¿cómo te pones contra mí, Pablito, si yo soy el creador del universo? Y Jesús escoge a Pablo para llevar su evangelio a los gentiles. Por eso es que usted y yo estamos acá, porque Pablo les llevó el evangelio a aquellos que no son del pueblo de Israel. Pero vemos que Cristo se le aparece a Pablo, y Pablo escribió que Jesús el resucitado se apareció a los discípulos. Y luego Pablo declara en la carta a los Corintios que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Tantos testigos que no eran discípulos o apóstoles, sino que seguían a Jesús para conocerlo. Y la palabra nos dice que se apareció a más de 500 hermanos. Y Pablo dice: aún la mayoría están vivos. ¿Por qué Pablo dijo estas palabras?
Porque desde que Cristo resucitó, los líderes del pueblo se encargaron de esparcir mentiras acerca de la resurrección. Y Pablo dice, pues si ustedes dudan, ahí está el hermano Francisco, vayan a preguntarle. A la hermana Paquita, vayan a preguntarle. Vayan a preguntarle al hermano Sutanito, la hermana Menganita. Ellos todavía están vivos y ellos vieron con sus propios ojos que Jesús resucitó y fue llevado a la gloria. Gloria al nombre de nuestro Señor. Aún la mayoría, cuando se escribió el Nuevo Testamento, vivían para corroborar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, Cristo mismo se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Y por la misma palabra de Dios entendemos que la resurrección es un hecho innegable. Nadie puede negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través de los siglos se han levantado ateos, se han levantado filosofías, se han levantado religiones, se han levantado tantas cosas en contra de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que realmente Él no resucitó. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que al tercer día se levantó de la tumba, y prueba de ello somos usted y yo. ¿Cuántos le alaban en esta tarde? Aún los líderes que crucificaron a Jesús a través de los romanos, porque ellos no querían mancharse las manos de sangre, porque estaban respetando la ley. Imagínense qué hipocresía tan grande. Cuando le hicieron un juicio ilegal, cuando trajeron testigos falsos, cuando mintieron acerca de él ante Pilato para que Pilato le diera muerte a Jesús. Y estos líderes que se supone tenían que llevar al pueblo de Israel a conocer a Dios, no solamente crucificaron a Jesús, sino que sobornaron, yo creo que eran de México, ¿verdad? Le dieron mordida, en otras palabras, a los soldados para que dijeran: no se levantó, sus discípulos lo robaron. Pero había un grande problema con esta mentira, porque cuando un soldado romano se dormía en su puesto, ¿sabe qué le pasaba? Lo mandaban ejecutar. Y es por eso que los líderes del pueblo dijeron: aquí está el dinero y nosotros vamos a hablar con Pilato para que no les pase nada. ¿Hasta dónde llega la condición del ser humano que no se quiere rendir a Jesucristo? Ellos no quisieron darle la honra y la gloria que Él merecía, sino en su autojustificación ellos creían que eran más santos que el mismo Hijo de Dios. Y esto los llevó a ser hipócritas y mentirosos y falsos, a sobornar, a violar la ley. Pero todo esto no pudo detener lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros vemos a través de la historia, podemos ver que hay muchos aparentes obstáculos en contra de la veracidad, de la historicidad, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual hace, en vez de apagarla, otorgarle más autenticidad. Entre más el enemigo quiere apagar el evangelio, más el Señor Jesucristo transforma y cambia vidas con su sangre preciosa. Cuando el hombre, dirigido por su ego, dirigido por Satanás, se levanta en contra de la palabra y de la realidad de la resurrección, entonces es cuando Cristo más se glorifica, porque continúa salvando a los pecadores que tanto le necesitan. No hay ningún obstáculo, no hay nada que se pueda levantar en contra de nuestro Señor, en contra de su palabra, pero tampoco en contra de ti y de mí, querida iglesia, porque si estamos en Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores en Él. Este hecho sobresaliente de la resurrección
es más auténtico y más seguro, porque hay un hecho sobresaliente entre los discípulos. Porque si usted recuerda cuando Cristo fue aprehendido, cuando fueron al huerto de Getsemaní a apresarlo, ¿qué hicieron los discípulos? Huyeron, fueron dispersados. El único que lo seguía más de cerca era el apóstol amado, quien es Juan, quien estaba con la madre de Jesús. Pedro también dijo: yo te voy a seguir. Pero una vez que ya estaba viendo el tratamiento que le estaban dando al Hijo de Dios, tuvo temor. Y se le olvidaron esas palabras que la noche anterior, no crea que pasaron semanas, eran horas que pasaron cuando Pedro dijo: Señor, yo no te voy a negar. Si es necesario, yo voy contigo hasta la muerte. Y una niña le dijo: ay, tú estabas con Jesús. No, yo no. Y volvieron y preguntaron, y yo no. Y volvieron a preguntarle una vez más y hasta maldijo. Imagínense cómo se sentía Pedro. Y muchas veces somos rápidos para decir: a este Pedrito. Pero nosotros también negamos al Señor. De la manera que nos comportamos, de la manera que actuamos, con las excusas que ponemos, negamos al Señor. Y todos los discípulos estaban en la misma situación. Se habían dispersado, habían huido por miedo a ser aprehendidos y a ser crucificados o a ser torturados. Estaban escondidos, atemorizados por las represalias de saber que ellos eran seguidores de Jesucristo, a quien habían crucificado. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Una vez que estos hombres y mujeres que seguían a Jesucristo lo vieron resucitado, cuando les aparece, ellos tomaron fuerzas y valentía, pero no era fuerzas y valentías de ellos mismos, sino que era la fuerza que viene por la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, para testificar de aquel que se levantó de entre los muertos al tercer día. Gloria al nombre de nuestro Señor. Por eso es que nadie puede negar la resurrección, porque hombres y mujeres que estaban escondidos a piedra y lodo, que no querían ni hacer ruido para que no los encontraran los romanos, después de que vieron a Cristo, salieron a predicar, salieron a decir que el único camino, la única verdad y la única vida es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Alaba la gloria de nuestro Señor. Ellos tenían temor a la persecución que se levantó en contra de los cristianos, de la cual Pablo era uno de los jefes, antes de que Cristo lo tumbara del caballo. Y esto nos habla de nosotros también. Muchas veces andamos en el caballo de nuestro orgullo. Dice la palabra del Señor: no te apoyes en tu propio entendimiento, sino confía en el Señor con todo tu corazón, y Él es el que va a enderezar tus pasos. Pero muchas veces estamos como Pablo, tercos en el caballo, hasta que Cristo venga y nos tumbe a través de su palabra, y logremos entender que sin Él nada podemos hacer. Gloria al nombre de nuestro Señor. Es únicamente a través de Cristo que podemos alcanzar la salvación. Gloria al nombre de nuestro Dios. Aún en contra de lo que se había levantado contra los discípulos, ellos continuaron predicando la palabra del Señor. Fueron martirizados por causa de Jesús. Vemos en el libro de los Hechos que los encarcelaban y ellos se gozaban y decían: qué bueno que Jesús me halló digno de sufrir por Él. Pero ahora nos duele la cabeza y ya no queremos estar en la iglesia. Se presenta alguna cosita y ya hacemos una excusa para no estar en la casa del Señor. Cuando los discípulos, dice la palabra, que los azotaban con varas, los metían al calabozo y ellos alababan y adoraban el nombre de Jesús,
porque sabían que estaban sufriendo por Él. Por eso es que necesitamos nosotros entender lo maravilloso de lo que es nuestra salvación, lo maravilloso que es que Cristo se levantó para darnos vida y esperanza, gloria a su nombre. Y cuando venga la lucha, la prueba y la dificultad, podamos nosotros confiar en Él y decirle: Señor, yo sé que aunque sufro, yo sé que aunque viene la lucha y la prueba y las circunstancias difíciles, todo obra para el bien mío, y le alabamos con todo nuestro ser. Esto lo lograron entender muy temprano. Todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Ellos lo estaban escribiendo, los que vivieron todo esto. Pero lograron entender a través de la presencia del Espíritu Santo que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Gloria al nombre de nuestro Dios. Una prueba irrefutable es que estos hombres y mujeres eran valientes y no les importaba derramar su sangre por causa del Evangelio. No les importaba pararse en las esquinas, en las plazas, ir con la gente y decirle: Jesucristo es el Salvador, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es únicamente a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la resurrección es real. ¿Cuántos dicen amén a esto? Otra prueba irrefutable de la resurrección, y esto es más personal, es el cambio que se lleva a cabo en el ser humano cuando viene a la salvación. ¿Cuántos son testigos de esto? El Señor cambia nuestra vida. El Señor cambia nuestra manera de pensar. El Señor cambia nuestra manera de actuar. El mundo está equivocado. El mundo está errado. Cuando usted tiene problemas, el mundo lo manda con el psicólogo, con el consejero, con el psiquiatra, pensando que cambiando sus hábitos externos usted va a cambiar. Cuando la palabra de Dios es clara y dice que el cambio viene de adentro hacia afuera. Por eso es que la resurrección es importante, porque cuando Cristo nos salva, no nos cambia de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y lo que sucede en nuestro interior, lo que sucede dentro de nuestro espíritu, se manifiesta en nuestros hechos, en lo que hacemos en nuestra vida diaria. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no yo soy el que vive, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en mi vida diaria, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que cuando venimos a Cristo, Él es el que guía nuestros pasos. Él es el que hace su voluntad en nosotros. Cuando venimos a Jesucristo, ya no somos más esclavos del pecado, somos libres en Él. Pero ahora somos esclavos por amor de aquel que dio su vida por nosotros. Usted sabe que esta era la palabra que estaba en la Biblia en las eras tempranas cuando se escribió. Cuando dice siervo, no está hablando de algún empleado únicamente. La palabra verdadera es esclavo. ¿Y por qué habla Dios acerca de nosotros como esclavos de Él? Porque un esclavo no tiene voluntad propia. Ahora ya no hay esclavos, por eso no lo entendemos bien. Pero si alguien era mi esclavo, yo le decía: acuéstate porque voy a pasar sobre ti, no me quiero enlodar los pies. El esclavo lo hacía sin cuestionar. No tenía voluntad propia. Y ahora cuando estamos en Cristo, no tenemos voluntad propia. Tenemos que hacer la voluntad
de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso. Por eso la palabra nos enseña, Cristo lo dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. En otras palabras, niegue su voluntad, niegue sus caprichos, niegue sus deseos, aún sus sueños, sus metas, sométanlo a mí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Esto habla de sufrir por la causa de Cristo, y entonces puede seguirme. ¿Cuántos están siguiendo al Señor? Amén. Un esclavo no tiene voluntad propia. El hombre sin Cristo, él quiere hacer lo que le da su gana. Esa es la realidad. Cuando usted habla con alguien que no conoce a Cristo, le dice: yo hago como me parece, a mí nadie me va a venir a decir qué voy a hacer yo. Pero una vez que Cristo cambia nuestra vida, ya no decimos quiero hacer lo que yo quiero, sino decimos yo quiero hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el ejemplo más vivo y hermoso es Cristo Jesús mismo. Hablando con las multitudes, Él dijo: porque yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la de aquel que me envió. Gloria al nombre del Señor. Y su voluntad era que diera su vida por ti y por mí, para librarnos del infierno, el cual es real, el cual muchos irán a Él. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, como lavados en la sangre de Cristo, como esclavos de Dios, necesitamos seguir hablando de que Él es el único que puede transformar las vidas a través de su sangre preciosa. Gloria al nombre de nuestro Señor. En Isaías, cuando Dios a través de Isaías presenta a su Hijo, Él dice: he aquí mi siervo. Y no está diciendo mi empleado, está diciendo: aquí está mi esclavo, que va a hacer lo que yo le mandé hacer. Porque el mismo Isaías, el Dios mismo, lo sometió a su Hijo a padecimiento, y el Hijo no rezongó. Él no dijo: pero papá, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad que no? Él dijo: aquí estoy, has preparado un cuerpo para mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y les dice a sus seguidores: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y qué bueno que nos alcanzó, qué bueno que nos encontró en el lodo cenagoso y nos salvó para gloria de su nombre. Por eso la prueba irrefutable es nuestro testimonio, nuestra vida. ¿Qué es lo que Él hizo en nosotros? ¿Cuál es el cambio glorioso que Él operó dentro nuestro? Hay un himno muy antiguo, me acordaba este día y me gozaba. Sí, estoy viejito, por eso me acuerdo de esos himnos todavía. Dice este himno: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay una paz en mi vida que no lograba tener, pero la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. ¿Cuántos son felices y gozosos con esa vida que nos ha dado nuestro Señor? Es hermoso entender que Él dio su vida en esa cruz, pero no terminó la historia allí, sino que al tercer día se levantó de esa tumba. Y por eso es importante la resurrección, porque el único que tiene poder para cambiarnos se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué el poder de la resurrección? Y le voy a decir: porque la resurrección es el sello de aprobación de Dios.
Cuando Dios levantó a su Hijo de la tumba, dejó por sentado que el sacrificio que Jesús ofreció, su sangre y su cuerpo, ese sacrificio glorioso fue suficiente para satisfacer y aplacar la ira de Dios en contra de nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Muchos dicen, es que Dios no es malo. Es que yo no creo que Dios va a mandar a la gente al infierno. Dios no quiere que nadie se pierda, dice, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero como Dios es sumamente justo, es la justicia en perfección, no puede violar su propia justicia, y por eso muchos van a terminar en el lago de fuego, porque Él no viola su propia justicia. Pero le damos gracias a Dios que sin la sangre de Cristo nadie hubiésemos tenido acceso ante la presencia de Dios. Por eso es que la resurrección es el sello que da por sentado que el sacrificio de Cristo Jesús fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio fue suficiente para justificarnos delante de Dios y que podamos tener vida eterna y estar por la eternidad delante de Él, sirviéndole, alabándole y adorándole por siempre. ¿Cuántos anhelan ver ese día cuando veamos el rostro de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la prueba de la resurrección, nuestro cambio. Y el sello es que Cristo el Señor levantó a Cristo Jesús, su Padre, para dar por sentado que de una vez y para siempre ese sacrificio perfecto traería el perdón a cada uno de nosotros. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Por eso Pablo en Romanos 8 y el primer verso dice: por consiguiente, porque Cristo vino a dar su vida por nosotros, por consiguiente ahora ya no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Esto es, a los que andan conforme al Espíritu. Y es un hermoso capítulo en el cual Pablo nos dice que el Espíritu Santo es la garantía que Dios nos dio de que somos sus hijos, de que somos sus herederos, de que un día nos vamos a levantar de la tumba para estar por siempre con Él. Y en este mismo capítulo nos habla de nuestra herencia, nos habla de pertenecerle a Dios, nos habla de que todas las cosas nos ayudan a bien, nos habla y dice Pablo, si Dios ya entregó a su Hijo y lo sacrificó por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas también con Él? ¿Qué quiere decir esto? El perdón, la bendición, su protección, su herencia en el reino de los cielos, las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo esto es nuestro porque Dios dio lo más que Él podía dar, lo máximo a su Hijo, y lo demás que nos da no tiene comparación con el regalo más hermoso que Él ya nos dio, su propio Hijo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es por eso que nos gozamos, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que cambia, transforma, un Dios que pronto viene por su iglesia para llevarla al reino de los cielos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso lo que vemos a través de la palabra. En Romanos también Pablo nos dice que es por la resurrección de Jesucristo que hemos sido justificados. Porque aunque se hubiera sacrificado por nosotros y no ha resucitado, quiere decir que estaba mintiendo y no era realmente Dios. Pero como Él es Dios, se levantó al tercer día y tiene poder para perdonarnos nuestros pecados y llevarnos a su gloria con Él. Gloria al nombre de nuestro Dios.
Por eso Pablo dice que la resurrección es lo que nos justifica a nosotros, porque entendemos que Él es poderoso para salvarnos. Bendito el nombre de nuestro Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14 nos dice: si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, estamos aquí de gusto, nomás venimos a comer, pero fue todo. A comer eso grandioso que hay para ahora. Un club social. Pero no estamos en un club social, estamos en la casa de nuestro Padre, recibiendo el alimento espiritual que Él preparó para nosotros el día de hoy. Alaba la gloria de nuestro Señor. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y va aún más allá el apóstol Pablo y dice: y vana también la fe de ustedes. En otras palabras, no han creído en nada. Como dicen los salvadoreños, no está en nada, vos. ¿Verdad? Ese no está en nada. Así dicen los salvadoreños. ¿Es cierto? Y eso es lo que dice Pablo: si Cristo no resucitó, predicamos de balde y ustedes creen de balde. De nada sirve lo que estamos haciendo el día de hoy. Pero ¿cuántos dicen Cristo resucitó? Aleluya. Y continúa Pablo en el verso 17 y dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Verso 18: entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Qué tristeza. Pero ¿sabe qué? Yo sé que voy a ver a mis seres queridos. Yo sé que voy a ver a aquellos que se nos adelantaron, porque esa es la promesa que Dios nos dio. Y en la final trompeta dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, que estemos vivos para la presencia del Señor, para la venida del Señor, seremos levantados con ellos en las nubes para estar siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos da la esperanza que cada uno de los hijos de Dios tenemos. Esa es nuestra fe. En el libro de los Salmos vemos que también dice que los que miraron a Dios, dice, fueron alumbrados, y ellos nunca serán avergonzados, porque es una esperanza puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra. Continuamos: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. ¿Están en sus pecados ustedes, hermanos? ¿Verdad que no? Primera de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento del que nos habló Cristo Jesús. Verso 19: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente. En dos palabras, si creemos, pero es nomás para creer aquí mientras estamos vivos. Es lo que dice Pablo, como la mayoría de las religiones. Creen para lo que están viviendo ahorita, pero no están seguros de la eternidad. Y eso es lo que dice Pablo: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente. Si no hay eternidad, si no hay resurrección, dice Pablo, en otras palabras, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En otras palabras, pueden decir: ay, pobrecito lo que cree, pobre tonto, pobre tonta. Pero sabe que hemos creído en el que hizo los cielos y la tierra, y nos ha prometido nuevos cielos y nueva tierra, donde estará morando la justicia y donde nosotros estaremos gozando de su presencia. Gloria al nombre de nuestro Señor.
Hay una religión que lleva el nombre de Dios, Jehová, pero no creen en la resurrección. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Si no crees en eso, ¿para qué estás? Eres el más digno de lástima. De nada te sirve ir a la iglesia, dar tus diezmos, dar tus ofrendas, ser religiosamente constante, estar ahí, si no hay nada más. Pero nosotros tenemos la promesa de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre, a quien amamos, no primero, sino que Él nos amó primero a nosotros, y es por eso que nosotros lo amamos a Él. Pablo también continúa hablando acerca de la resurrección, y él habla que la resurrección es nuestra promesa, es nuestra esperanza. Gloria al nombre de nuestro Señor. Todo aquel que ha depositado totalmente su confianza en Cristo Jesús será resucitado por el poder del Espíritu Santo cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Qué dijo Pablo? Yo quiero conocer más a mi Cristo y el poder de su resurrección, porque él sabía que aunque esté ya hecho polvo allí 6 pies bajo tierra, cuando suene la final trompeta, él se va a levantar junto con todos aquellos que creyeron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le amamos y le adoramos con todo nuestro ser. Gloria al nombre de nuestro Señor. Por eso es necesario, iglesia, que nosotros que tenemos al verdadero Dios dentro nuestro, hablemos al mundo y le digamos: Cristo te ama. Él dejó su trono, Él dejó la alabanza de los ángeles, Él dejó la adoración de todos los seres celestiales que fueron creados por Él. Y vino a dar su vida por ti y por mí, para que tú no tengas que terminar en el lago de fuego, para que tú no tengas que terminar fuera de la presencia de Dios en la oscuridad. Dice la palabra que iba a crujir los dientes la gente, iban a retorcerse de dolor, porque el fuego no se extingue, y dice el gusano no muere. Va a ser un tormento por la eternidad. Pero los que hemos confiado en Cristo estaremos gozándonos con Él por siempre. Gloria al nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos tienen esa esperanza bienaventurada en Él? Aleluya. En el Nuevo Testamento encontramos un sinnúmero de promesas que nos dicen que seremos levantados de la tumba para estar con el Señor por toda la eternidad. Y Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Dice la palabra, Él es el primogénito de entre los muertos. Usted sabe qué significa lo que está diciendo Dios. Él es el principal de los que se van a levantar por la salvación que les he dado a través de su sangre preciosa. Por eso es que lo amamos, por eso es que lo adoramos, por eso es que no nos cansamos de decir que Él es el único camino. No hay otro en quien podamos nosotros confiar, solo en Cristo Jesús, el cual dio su vida por cada uno de nosotros. Gloria al nombre de nuestro Señor. En esta tarde la pregunta es, ¿estamos seguros de que si cerramos los ojos hoy vamos a despertar en la presencia del Señor? ¿O no estamos seguros y cuando pensamos en la muerte comenzamos a temblar y a desesperarnos? Cuando no tiene que ser así. Cristo llevó nuestra condena, Cristo llevó nuestra culpa, Cristo llevó nuestra maldición, para que nosotros el día que cerremos nuestros ojos en esta tierra, como prediqué el viernes, podamos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz.
Y yo me pregunto y le hago la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Será que nosotros vamos a decir esas palabras cuando estemos en los últimos segundos de nuestra vida? Que levantemos nuestra mirada al cielo y digamos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy es el día que tenemos que asegurar nuestra vida, nuestro futuro, nuestra eternidad en Dios. No hay otra forma. Qué bueno fuera que la pudiéramos comprar con dinero. Qué bueno fuera que fuera por una lotería o algo así. Pero es mucho más fácil todavía, porque es gratuito. No tenemos que pagar, no tenemos que esforzarnos. Solamente tenemos que entender que somos pecadores y que sin Cristo vamos rumbo al infierno. Tenemos que entender que el que ya pagó ese precio por nosotros está aquí en esta tarde con sus brazos abiertos para decirnos: ven, soy tu buen pastor, el que por mí entra hallará pastos y yo le daré vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Así como Él se levantó, también nosotros nos vamos a levantar. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta tarde para bendecir el nombre de nuestro Señor.